Chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Una clase más de ciencias sociales. El día de hoy, por motivos personales, no puedo estar con ustedes, pero no quería dejar de dictarles la clase el día de hoy para que no haya atrasos y puedan tener contenido para estudiar, ya que se acercan también los exámenes bimestrales y poder así terminar este bimestre y salir de vacaciones de medio año como nos corresponde. Seguimos con el tema de ciencias sociales, el tema de ciencias sociales porque estamos en el mes de la patria, mes de la peruanidad. Hemos hablado en la clase pasada acerca de lo que fue la toma de los españoles al Tahuantinsuyo, la incursión de los europeos a América y también al Perú, cómo capturan Atahualpa y cómo inicia así el proceso de la colonización. Al término de este proceso, entramos a lo que hoy nosotros conocemos como la República. Perú a inicios de la República, luego que los españoles ya hayan conquistado, luego de que hayamos pasado por muchas etapas desde los virreyes en el Perú y hayamos sido liberados y formados independientes por el general don José de San Martín, inicia así la vida republicana. Nosotros ya hemos estado viendo todo el proceso de los próceres, precursores, ¿no? La corriente libertadora del norte, la corriente libertadora del sur, y llegamos a la época pues de la república, la época para muchos la más importante. ¿Por qué? Porque se inicia una etapa de democracia en nuestro país. Significado de república. República proviene del latín res publica, que significa la cosa pública, lo público. En sentido amplio es un sistema político que se fundamenta en el imperio de la ley, basado en la Constitución, y la igualdad ante la ley como la forma de frenar los posibles abusos de las personas que tienen mayor poder del gobierno y de las mayorías, con el propósito de proteger los derechos fundamentales y las libertades civiles de los ciudadanos. A su vez, la República escoge a quienes han de gobernar mediante la representación de toda su estructura con el derecho a voto. Es por eso que existen las elecciones electorales. Elegimos quienes nos van a gobernar, presidentes, presidentes regionales, alcaldes, congresistas. El Perú a inicios de la República, el Perú republicano. Límites territoriales. Una vez que se inicia la República en el Perú, vamos a fijar nuestros límites territoriales. La República heredó por actos solemnes de la población el territorio del virreinato del mismo nombre, como estaba constituido al producirse la independencia. Las fronteras de las nuevas repúblicas se establecieron de acuerdo con dos principios jurídicos, ¿no? El uti possetis, como posee, así se poseerán. Según este principio, deberían mantenerse los límites virreinales de 1810. Por lo tanto, el Perú tenía derecho a 8 intendencias: Trujillo, Tarma, Huancavelica, Huamanga, Puno, Arequipa, Lima y Cusco. Además de las intendencias antes citadas, el territorio peruano también estuvo formado por Maynas, que había sido parte del virreinato de Nueva Granada, pero volvió al Perú en 1802. Otro de los fundamentos era la libre determinación de los pueblos. Se respetó la voluntad de los pueblos de formar o pertenecer a algún estado por encima del uti possidetis. La provincia de Jaén juró su independencia por el Perú, entonces se separó de la audiencia de Quito. De la misma manera, sobre la base del principio, Guayaquil, que pertenecía al virreinato peruano, pasó a ser parte de la Gran Colombia. La estructura política. ¿Cómo se da la estructura política ya a inicios de la República? Inestabilidad política. El primer punto, ¿no? Hubo una inestabilidad política porque recién nos estábamos formando como república.
Otro punto importante dentro de la estructura política, los caudillos militares que participaron en Junín y Ayacucho se creían con derecho a gobernar el país por la simple razón de haber luchado por la independencia. Como tenían batallones del ejército a su mando, era sencillo organizar un golpe de Estado e instalarse en el sillón presidencial. Lo difícil era mantenerse en el poder el tiempo suficiente para organizar un buen gobierno, pues al no tener apoyo del pueblo, sus gestiones eran cortas y violentas. Se dieron muchas guerras civiles en ese entonces. Los militares llegan al poder por la incapacidad y falta de organización de la clase dominante para dirigir el Estado. Recuerden que en la época del virreinato, se basaban en lo que decía la corona real, el rey de España, y por eso estaban los virreyes en toda la zona de América del Sur. Entonces la organización venía desde un alto mando. Al proclamarnos independientes, ya éramos nosotros, los peruanos de ese entonces, los que tenían que organizarse para poder dirigir, ¿no?, el país desde el plano social, administrativo y sobre todo el económico, puesto que estábamos iniciándonos como una república independiente. Es así como nos cuenta la historia que los militares que pelearon en las batallas de Junín y Ayacucho se quisieron apoderar del gobierno por el simple hecho de haber sido parte de los soldados que lucharon por la independencia. Pero esto causó que tengamos líderes por muy corto tiempo, porque era difícil mantenerse en el poder, ya que el pueblo no los había elegido. Entonces llega esta razón y este motivo de incapacidad, de falta de organización. Subsistieron las viejas formas de dominación y los sectores populares continuaron sin tener acceso a las decisiones políticas del Estado. Siempre ha existido el tema del que tiene poder puede decidir, el que no tiene poder no puede decidir. Entonces había esa línea bien marcada todavía en esa época. El Estado era débil y las provincias no se conocía, y en las provincias no se conocía la presencia del Estado peruano, no había representatividad. No existían partidos políticos en ese entonces. Hubo por ello polémica o debates políticos entre liberales, partidarios de un legislativo fuerte, y conservadores, partidarios de un ejecutivo fuerte. El legislativo es lo que hoy conocemos como Congreso. El legislativo es aquel que da las leyes, las normas. El ejecutivo es la presidencia de la República y su gabinete de ministros. Hoy lo conocemos así. Vamos al punto de la economía. ¿Qué pasó con la economía a inicios de la República, en el Perú, en el nuevo Perú liberal, en el nuevo Perú independiente? Definitivamente hubo una crisis económica. El Estado se encuentra en déficit fiscal. No había dinero en el Perú. Las principales rentas de ingresos son el tributo indígena, la contribución personal y las aduanas, ¿no? Todo lo que entraba al Perú se cobraba una comisión, y los pobladores indígenas contribuían a la corona española, pero ahora pues tenían que pagar impuestos a la República del Perú. Hubo una destrucción del aparato productivo que afectó nuestra economía. Estaba la minería estancada, campos destruidos y comercio restringido. ¿Por qué? Porque habíamos padecido una guerra, ¿no? La guerra contra los españoles, contra los franceses. Existía aún la gran propiedad, latifundismo, manos de criollo chapetones. La clase feudal era tan fuerte que impedía el desarrollo de la burguesía. Hubo un aumento de la deuda externa e interna. La primera generó dependencia con respecto al capital inglés, que en 1824 ya tenía 36 casas comerciales que operaban a cambio de intereses y comisiones. Además, la revolución industrial destruyó la producción artesanal del sur al ingresar textiles ingleses.
lo que empobreció al campesino e incorporó a la región al mercado capitalista inglés gracias a la lana de materia prima. Chicos, miren, estamos hablando de los años 1824, hace 200 años atrás, ¿no? Hoy estamos cumpliendo 200 años de independencia. Y miren que la situación en el contexto no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho. Siempre hemos tenido una deuda externa. Ingresan artículos del extranjero. El campesino no puede vender sus productos. El artesano no puede vender sus productos. Las que hacen telas no pueden vender sus productos porque ingresa material del extranjero. Entonces, ¿qué hizo el Perú? Comenzó a ver que podríamos nosotros generar materia prima. Es por eso que del Perú sale la lana de alpaca, la lana de vicuña al extranjero. Y después nos regresan como chompas al Perú y las venden caras con lana peruana. Entonces hay un poquito de todavía, miren, desde 1824 hasta el año 2021 y no podemos solucionar ese problema. ¿Falta de qué? De organización, falta de buenos gobernantes, seguramente. La República siguió acuñando monedas de oro y plata como si hicieran, si siguieran gobernando los virreyes, con el rostro de Fernando VI, y ya no éramos pues colonia española, ¿no? Ya éramos independientes. Pero no conocíamos una forma de organizarnos económicamente. Estábamos recién, teníamos 3 años, en el año 1824 teníamos 3 años de ser un país independiente. La población, vamos a ver cómo se comportó la población en el Perú o cómo se dio el tema de la población a inicios de la República. En el censo de 1824 da estos resultados. Miren, la población total era de 1.516.693 habitantes. 1.000.000. Hoy estamos bordeando los 32 millones de habitantes. El crecimiento anual era de 0,56%. Desde 1791 hasta 1827, la población rural era cerca del 90% y el 61,6% eran indígenas, mientras que en algunas provincias las cifras eran estas. En Cusco 16,5%, Junín 17,3% y Ayacucho 11,7%. Existían las clases sociales. Los blancos mantuvieron la situación de la colonia. La aristocracia o nobleza perdieron sus títulos después de la legislación republicana. La clase media logró un ascenso social debido a la carrera militar o convirtiéndose en gamonales o latifundistas de las tierras de los indios. El pueblo estuvo formado por blancos sin título que durante la guerra estuvieron del lado de los patriotas. Su situación no mejoró. Miren, desde ese entonces, estamos hablando, y repito, cerca de en 1827, cerca de 200 años vamos a cumplir, para ser exacto, más o menos 93 años, ¿no? 193 años después, vemos que, siguen habiendo estas divisiones, ¿no? Estas clases sociales. El indio, que había sido protegido por las leyes de Indias por ser considerados vasallos del rey en la República, se estuvo más a la merced del blanco debido a que les permitió vender sus tierras, las que fueron adquiridas con artimañas por los blancos. Miren que la temática de la lectura misma de la literatura, porque estos son fragmentos de la historia, los tildan así, ¿no? Los blancos y los indios. Existió la esclavitud hasta la Revolución Liberal de Ramón Castilla en 1854. Los mestizos hicieron carrera militar, alcanzando gran prestigio en la escena política. Santa Cruz, Agustín Gamarra, Ramón Castilla fueron algunos de los nombres emblemáticos que sobresalieron como mestizos.
Falta de cohesión por problemas étnicos nos trajo un gran problema de patria. La etnia, el racismo existía fuertemente en esa época. Ciudadanía por rentas, una estrategia para poder mejorar la economía del Perú de ese entonces. Para ser considerado ciudadano había que percibir 300 pesos, ser varón, ser alfabeto, tener propiedades, es decir, las mujeres y analfabetos estaban excluidos de sufragar, no sufragaban, no votaban, ni las mujeres ni los analfabetos, no votaban, solamente los hombres, los varones, pero que tenían que percibir 300 pesos como sueldo, ¿no? Y ser alfabetos ser letrados. La estructura educacional. La República hereda del virreinato una educación prácticamente medieval, pedagógicamente atrasada y profundamente clasista. Aún se mantenía en algunos centros de estudio la función de educar a la clase criolla y a los descendientes de los indios nobles. El Convictorio de San Carlos es un claro ejemplo de dicha continuidad. El problema de educación, miren, desde esos años hasta el día de hoy, todavía vemos que tenemos una educación, un sistema educativo estatal, básicamente estatal, paupérrimo, paupérrimo. Es por eso que se inician, pues, ¿no? Las instituciones privadas para poder elevar el nivel educacional en el país. Se empezarían a utilizar el método europeo referente a la enseñanza en el Perú. Así la iglesia perdería el privilegio de controlar la educación, pues la técnica, la, la castendiana, implica que los civiles se convertían en maestros, dejando de lado la preeminencia de los clérigos en las escuelas. La iglesia jugaba un papel muy importante en esa época. La iglesia era una de las, vamos a decir así, tenía un poder muy grande dentro de la república. Pero, para despojarles de ese poder, se instauró una educación europea, una enseñanza europea que no tendría nada que ver con la realidad del Perú, que hasta el día de hoy todavía se ve. La currícula nacional que maneja el Estado no es una currícula netamente peruana, es una currícula que imita a otros sistemas educativos. Y bueno, por experiencia sabemos que el imitar no trae nada bueno, menos en educación. Hubo escuela para hombres y otra para mujeres, por separado. Se enseña en ellas de las primeras letras, doctrina cristiana, costura, tejido y bordados, aritmética, caligrafía, gramática castellana, francesa, inglesa, geografía, dibujo, piano y canto. Esos eran los cursos de esas épocas. La iglesia. La iglesia aún mantenía influencia en las escuelas. Lo acabamos de mencionar, se tradujo el Nuevo Testamento al quechua, así que esta nueva clase política esperaba que la iglesia continuase manteniendo el orden y la estabilidad en el Perú republicano, como antes lo había hecho durante la colonia. La función clara de la iglesia y Estado, región y política. Ese era el tridente que se manejaba: iglesia, Estado y política, ¿no? Estado, religión y política. La iglesia y la religión estaban muy, muy de la mano con el Estado y la política. Bien, chicas, un poquito de historia, un poquito de cómo se inicia la República en nuestro país. Vemos los puntos de partida y los primeros problemas que hasta el día de hoy todavía seguimos atañando, ¿no? Problemas en el sistema educativo, problemas en el sistema económico, las clases sociales que todavía existen, pero con la gran diferencia de que ahora sí, pues no, la educación es para todos, las mujeres ya pueden votar, las mujeres pueden estudiar, las mujeres pueden llegar a obtener
los puestos que ellas se propongan, porque somos un país demócrata, un país libre, que esperemos que se mantenga así, ¿no? Una de las cosas que nosotros como institución siempre vamos a querer es que los puestos de trabajo, los grandes cargos, ya sean del Estado o empresas, sean por meritocracia. ¿Qué es la meritocracia? Es el mérito. No simplemente por ser hombre puede ser gerente. Pueden haber mujeres que son gerentes, como ya lo tenemos también en el distrito, no una alcaldesa. Más allá de las funciones, no voy a entrar a detalle, pero es el mérito de la mujer a poder llegar a un cargo. Igual ya tenemos ministras, esperemos en algún momento volver a tal vez tener una alcaldesa, tener una presidenta, tener una primera ministra, y esto se va a ir dando en base, y espero que sea en base a la meritocracia y no simplemente a, a un machismo sesgado de que el hombre solamente tiene que alcanzar los grandes puestos de trabajo. Así que va a depender mucho de ustedes como mujeres, chicas, en que estudien, en de que se esmeren y apunten a ser excelentes personas para luego ser excelentes profesionales. Así es que muchísimas gracias, chicas. No quería dejar de editar este tema el día de hoy. Les hago llegar el video, les hago llegar las diapositivas y también sus fichas para que sigan practicando, sigan estudiando y recuerden que tienen que presentar sus evidencias hasta antes de fin de mes para poder salir de vacaciones tranquilos y no tener ningún problema. Muchas gracias, cuídense mucho, buen fin de semana. Nos reencontramos el viernes, Espero tener ya solucionado algunos problemas y nos estaremos encontrando el día viernes para despedirnos y ver el tema de literatura que nos queda pendiente. Cuídense mucho, ya saben, a leer mucho.